¿Ya? ¿Te has dejado de reír? Sí, venga. Muy buenas, bienvenidos al episodio número 32 de la sexta temporada del Objetivo está en la cámara. Hoy vuelvo acompañada, que también me gusta más, se me hace más ameno. Muy buenas, Sergi. Hello. Bueno, Sergi es que ha estado de cumpleaños y... Uy, he cambiado la luz sin querer, le he dado aquí a algo. Ha estado de cumpleaños, digo, bueno, le voy a dejar que descanse y al día siguiente del cumple le meto caña para grabar. Sí, pero bueno, que sepáis que la semana pasada no estaba de cumpleaños cuando no pude grabar, ¿eh? No, la semana pasada ya dije que era por curro. Esta semana digo, venga, vale, dejo el cumple de que descanse y al día siguiente le digo de grabar. Sí que es verdad que los que escuchéis el podcast os dais cuenta que el domingo por la noche no se subió el podcast. Básicamente porque mi cumpleaños era el martes, estamos hoy a miércoles grabando y claro, el domingo celebré mi fiesta de cumpleaños y por lo tanto no pude publicar el vídeo para el lunes. Y bueno, pues hoy de resaca post cumpleaños, aunque no haya bebido alcohol, porque no bebo alcohol, pero bueno, es lo que toca. Pero llevas 2 cumpleaños, te falta un tercero, que guay, eso mola un montón. Así sí, que, ya lo que decía Lauri, últimamente mis cumpleaños se alargan como una boda gitana. Eso mola. Porque cada vez se celebra durante más días. Y cada vez con más gente, y eso es muy bueno. Yo este año me he unido a la celebración virtual porque en física no pude, pero bueno, estuve en la virtual, que es lo que cuenta, ¿no? Ya el año que viene la retransmito en directo para que estéis todos aquí celebrando mi cumpleaños. Oye, pues estaría guay. El mío es 12 de febrero, por si alguien quiere regalarme algo, tiene todavía tiempo de ahorrar. Bueno, ya vamos a dejarnos de... Es que estamos ya... Las neuronas las tenemos muy malamente del calor. Hace muchísimo calor hoy. Estamos a miércoles 6 de agosto. Son las 15:18, es decir, las 3:18 de la tarde. Estamos sin comer. Estamos sin comer y encima hace un calor que te quieres morir. Entonces las neuronas las tenemos fritas. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un tema que a más de uno le va a producir urticaria. Yo lo sé hoy en día, estas cosas no se pueden hablar, pero nosotros decidimos hablar de todo y el que se ofenda pues tiene dos caminos. O seguir ofendido o desofenderse, ¿vale? Así que vamos a hablar... directamente no escuchéis este episodio y ya está. No pasaría nada. Ya el título es... ¿Tiene género la mirada fotográfica? Bueno, pues vamos a hablar un poco de todo eso. La verdad es que lo vamos a enfocar no de la forma que os pensáis, ¿vale? Aquí no venimos a hacer debates políticos, porque hoy en día a todo se le saca la ideología política. Para nada, nosotros no somos así. Hablamos siempre de fotografía, ¿vale? Y la ideología y política de cada uno nos importa un carajo, ¿vale? Así que, bueno, primero, ¿qué es la mirada en fotografía? Eso es lo más importante que sepamos. Primero, ¿qué es la mirada en fotografía? Antes de enfocar el episodio. Entonces, la mirada no es lo que ve la cámara, sino lo que tú dices que vea la cámara. Es decir, tu mirada. Eres tú quien plasma la foto. La cámara solo es el medio. Entonces, lo que se va a reflejar en la imagen es la forma en que tú ves. ¿Vale? Siempre. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Porque la mirada masculina y la mirada femenina siempre cambian y no estamos hablando ni de ideologías ni de puntos de vista que uno sea peor que el otro ni el otro mejor que el anterior, no. Simplemente que puede haber alguna diferencia o no entre la mirada del hombre y la mujer a la hora de hacer fotografía. Entonces, bueno, Sergi, tú así, en resumen y para comenzar y romper un poco el hielo, ¿crees que hay alguna diferencia entre la mirada de masculina y femenina en fotografía? Pero ya no solo en masculina y femenina, sino a lo mejor entre 3 mujeres hacen una misma foto y cada una lo ve de un concepto distinto. O 3 hombres y lo ven de un concepto distinto. Porque ahí es lo que decimos, no queremos entrar en políticas, pero muchos dirán, no, es que la mujer capta estas esencias, los hombres no, o viceversa. Pero es que, bueno, dentro del mismo género, pues también se captan de forma distinta, depende de la sensibilidad y de la mirada de cada persona. O sea, no es que tenga género o sexo, es que es infinito. Efectivamente, y ahí es donde yo quiero llegar. Hay hombres muy sensibles y hombres menos sensibles. Hablo de sensibilidad, vamos a ver, tratada en el mundo artístico, ¿vale? Tú puedes ser muy sensible en tu vida diaria y llorar con nada y ser un sentimental, pero luego coges una cámara y no eres capaz de ser sensible para hacer un retrato. Pero ya no solo eso, hablando de sensibilidad, hablando de creatividad, hablando de tecnicismo, porque a lo mejor, independientemente que seas hombre o mujer, pues eres más técnico, o eres más artístico, o eres más creativo, o eres más sensible, o... Es que claro, es muy subjetivo también, es tan subjetivo como la fotografía en sí. Exactamente, entonces, bueno, digamos que este episodio lo queríamos ahondar un poco
Porque, ¿por qué se habla de que la mirada masculina y femenina es distinta? Ahí hay que irse al pasado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando nació la fotografía, casi todo, no todo, era fotografía hecha por hombres. No había mujeres fotógrafas hasta que con el tiempo y con los años fueron las mujeres introduciéndose en el mundo de la fotografía. Hoy en día está súper igualado. Entonces digamos que antes sí que podía haber alguna diferencia, también la mentalidad, porque ya no es en la educación que había antes, la cultura que había antiguamente. Antiguamente se decía o se veía, además es real, había más cultura, entre comillas, más machista, ¿vale? Entonces, toda esa educación que nos daban o que daban más que a nosotros, a nuestros padres y abuelos, estaba enfocada de una manera muy distinta hoy en día. Entonces, todo eso influía en la mirada y la forma de captar fotografía. Entonces, esto es más, la diferencia se notaba mucho más cuando nació la fotografía que hoy, que estamos a 2025. Pero bueno, también eso es relativo, porque a lo mejor una persona que hizo una fotografía hace 100 años tenía un concepto de esa foto y ahora en el 2025 ves esa misma foto y tú la captas de una forma distinta, porque claro, por tu sensibilidad como persona que eres, independientemente de la foto que sea, por el tipo de educación que hayas recibido, por el tipo de mentalidad son que muchos tengas. factores. Son muchos factores. Entonces, digamos que hablando de la mirada masculina, por ejemplo, pues lo que decimos, durante siglos se hablaba de que el hombre tenía más control, que predominaba el control, lo controlaba todo el hombre. Se habla de que el hombre era el que tenía el poder, la conquista, la fuerza, ¿no? Por eso antiguamente... Pero bueno, tampoco la mirada fotográfica tampoco se tiene que basar solo en sexualizar la fotografía, en cierto modo, no en el ámbito sexual, sino en el sexo de la persona que la ha hecho. La fotografía no es solo mirar, también es ver la fotografía, es... yo qué sé, claro, el encuadre. Estoy explicando un poco las diferencias que podía haber... la composición, haber todo. Antiguamente respecto a la fecha de hoy. Entonces, antiguamente, por eso digo que sí que había más diferencias en ese sentido, pero porque se asociaba el hombre al poder, el hombre a la fuerza, se asociaba el hombre que idealizaba el cuerpo. De hecho, los pintores antes pintaban muchísimo desnudos, solo de mujeres. No te encontrabas en cuadros casi nunca. Por ejemplo, Rafael Zabaleta, pintor de mi pueblo, pintaba casi siempre todo mujeres. Bueno, eso es relativo y también depende de la zona, la época y el lugar. Claro, por eso esto nace porque, más por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama la obra esta de da Vinci, la del tío con los brazos abiertos. Es un hombre desnudo y estamos hablando del renacentismo, allá para el siglo XV, siglo XVI. Claro, pero digamos que se sexualizaba más cuando se hacía un retrato femenino, pero volvemos a la misma. Es hace siglos. Hoy en día está muy igualado. Creo que hoy en día lo de asociar la mirada femenina a más sentimiento y tal, creo que hoy en día está muy igualado. Antes se asociaba la mirada femenina, que es lo que quería desarrollar yo, con conectar, con inspirar, algo menos sexualizado, poses menos rígidas, escenas más cotidianas, más captar el momento, pero eso era antes, ¿vale? Pero yo quería decirlo y mencionarlo, porque seguramente hay gente que piense como yo o que lo haya visto como yo. En cuanto a temas, estilo y elección, es que volvemos a la misma. Yo creo que el género no influye, y más hoy en día, donde hay tanta educación sobre el sexo, sobre la igualdad, sobre ta. Y además hay hombres muy sensibles. Yo conozco hombres como Antonio García. Antonio García hace todo desnudo y ese hombre hace unos desnudos. No, hace retrato en general. Bueno, una parte de la que hagas desnudo es no... Es verdad, pero tiene su libro de arte y desnudo, que me parece que lo trata de una forma muy sensible, de una forma muy delicada, de una forma sugerente pero nada pornográfica. O sea, hoy en día hay fotógrafos hombres que no se dedican a sexualizar a las mujeres. Y luego ves trabajos de otros fotógrafos que captan una persona que a lo mejor está vestida, pero la sexualizan mucho más. Exacto, por eso te digo que... Y luego mujeres lo mismo. Yo como mujer, por ejemplo, a lo mejor sé conectar menos con una foto de desnudo que tú, Sergi, que te dedicas a ello. Al boudoir, por ejemplo, está más, digamos, más enfocado a retrato y te dedicas más a ello y tienes más sensibilidad o tienes más conexión que yo. Y lo digo así de claro. Yo ahora mismo sí que soy muy sensible porque al final soy una persona sensible, que ya no mujer, sino persona sensible, pero me cuesta más conectar.
y me da como más corte que a ti, fíjate, y soy una mujer y podría decir, no, es que por ser mujer pues tengo más sensibilidad. No, ¿por qué? Porque no me dedico a ello, no tengo esa cultura del desnudo y semidesnudo y me cuesta más hacerlo, pero ya no es porque es nada, sino porque no estoy acostumbrada a hacerlo. Por eso te digo que yo creo que a día de hoy el femenino y masculino para mí es indiferente. Ahora, me llegará gente que me diréis, ya, pero es que hay muchos fotógrafos que son follógrafos, evidentemente. Y hay muchos profesores que abusan de niños, evidentemente. Hay ovejas negras y si en todos nos los ponemos ya sectores. a hablar de curas y eso, pues ya ni te cuento, pero bueno. Entonces, pero no estamos hablando de política, que ya nos estamos desviando, por eso, Lauri. que ovejas negras lo hay en todos los sectores. Que no me vengáis a decir que es que hay fotógrafos que sexualizan, pues sí lo hay, lo menos, por suerte. Pero es que si nos metemos en ese campo, vamos a ser realistas con todos los sectores. Entonces, yo en fotografía, por suerte, es lo menos, ¿vale? Bueno, voy a tocar el punto 3, que aunque lo ha tocado así un poco por encima Lauri, el punto 3 de la escaleta es la mirada masculina en la historia de la fotografía. Femenina, bueno, la masculina era la 2. No. Que ya lo he desarrollado yo. Pero la mirada masculina en la historia de la fotografía. Lo que quiero hacer es detallarla ahora, Lauri. El predominio del fotógrafo era de hombres en la historia del medio, ¿no? Siempre lo que ha dicho Lauri. Al principio eran todos fotógrafos y todo se miraba a través de una perspectiva masculina, estereotípica o como queráis llamarlo. La estética del control, el poder, la posesión, la composición cerrada. ¿Por qué? Porque se centraban mucho en lo que estaban fotografiando. Ahora pues puedes ver planos más abiertos, menos abiertos, un sinfín de tipos de fotografía, pero en aquella época como que se centraban mucho más en lo que estaban fotografiando. Casos, retratos, por ejemplo, lo que son los retratos clásicos, pues se centraban mucho, si fotografían a una mujer, en fotografiar a la mujer, sin nada de encuadres, ni nada de paisaje detrás, ni nada. La fotografía de moda, pues lo que hacían era estereotipar a las mujeres de la época, y de ahí pues los estereotipos femeninos, ¿no? En fotoperiodismo pues se centraban de una forma bastante distinta a las noticias de hoy en día. Casi que en ese aspecto hemos involucionado más que evolucionar. Y no es que critique a los fotoperiodistas de hoy en día, pero claro, yo sí. Hoy en día parece que está muy sesgado el tema de las noticias. Yo sí los critico y te digo por qué. Porque hay hasta incluso modelos que dicen, es que yo no me siento identificada con esta foto, esta no soy yo. Me han mega editado y si yo tengo un brazo que mide un X, no me lo adelgacen foto. Es que hace poco salió una modelo diciendo, no me acuerdo quién fue, diciendo es que esta no soy yo. Entonces yo sí los critico. Claro, de ahí viene lo que es la imagen de la mujer construida mediante la imagen o la visión de un hombre. Claro, pero es lo que yo mencionaba antes en este punto, que antiguamente, en los siglos anteriores, que tú me decías, no, pero tal, antes la cultura y la educación era otra, entonces era todo más idealizado, sexualizado, es distinto ahora. En un mundo donde empezaron dominando los hombres, luego poco a poco se fueron introduciendo mujeres, de hecho la primera mujer fotógrafa de deportes, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era una crack, básicamente la querían echar del estadio. Perdona, soy fotógrafa y estoy acreditada para ello. ¿Por qué no puedo estar aquí haciendo fotos? O sea, digamos que no sé si es que no la creían o es que no confiaban en que realmente fuera fotógrafa acreditada, pero costó muchísimo iniciarse. Entonces, así, pero eso es por lo de siempre, lo que hicimos los siglos pasados, ¿vale? Y podemos enfocarlo también de la mirada femenina. Se asociaba a la mirada femenina, tardó un poquito más en iniciarse en el mundo de la fotografía y se asociaba a algo ya cuando comenzó, a algo más íntimo, más cercano, más sensible, más sentimental. Buscaban no impactar o sexualizar, sino conectar, y entonces hay un poco esa diferencia. Digamos que eran retratos menos posados, como menos forzadas las poses, digamos que eran más reales. Un poco la diferencia que se puede incluir. Sí, aquí está la frase ya hecha, ¿no? Ejemplo, fotógrafa que retrata mujeres desde la empatía o escenas domésticas que no interesaban al fotógrafo masculino. Claro. Trataban de entender la mirada, que digamos que cambiaba un poco la persona, ¿no? Que ejerce, sí, que no es que sea ni mejor ni peor, pero sí que era diferente. Exactamente, era otro punto de vista, vamos a dejarlo así.
o nunca mejor dicho, otro punto de vista. Pues Una es como forma si tú distinta tienes de una mirar. cámara y le dejas la cámara a tu hijo. Exacto, Pues vas a ver las fotografías desde el punto de vista de tu hijo, exacto, que es a lo mejor totalmente distinto, ni mejor ni peor, distinto. exacto. Entonces, pues, más que de ideología, yo hablaría de personas, ¿no? Dos adultos, por ejemplo, hombre y mujer, pues diferentes maneras de mirar. Y luego, en cuanto a temas y estilo y elección, el punto 4, ¿influye en género en lo que elegimos fotografías? Yo creo que no. O al menos a día de hoy. Antiguamente sí. Antiguamente, lo que yo mencionaba antes, era muy raro ver una fotógrafa en fútbol, en deporte en general, o en acción, o en arquitectura. Las fotógrafas a lo mejor hacían más retratos o hacían más algo enfocado a la emoción, a niños, a mujeres, a detalles. Y los deportes, arquitectura y acción era más, entre comillas, de hombres, ¿vale? Siempre hago entre comillas porque no me gusta. Pero creo que hoy en día eso ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, creo que hay más mujeres casi algunas veces en deportes que hombres, fíjate lo que te digo, ¿sabes? O sea que digamos que ha No cambiado un sabría poco decirte, pero bueno, ya está más está estandarizado. muy igualado. Y en retrato hay muchísimo hombre dedicándose al retrato, muchísimo. Y a fotografía de familia, muchísimos también hombres dedicados. O sea, ha cambiado todo muchísimo y volvemos a la misma. Tendencias culturales. O sea, va evolucionando todo. Sí, voy a poner o el clásico cambiando. ejemplo. Tú, un fotógrafo de recién nacidos o un fotógrafo de embarazadas, casi siempre inconscientemente lo relacionamos con una fotógrafa. ¿Por qué tiene que ser una Pues fotógrafa? no. También hay fotógrafos que nos dedicamos al embarazo. Y muy bien hecho que lo hacéis. Y yo he visto. Pero ahí es a lo que vamos de la mirada. Yo Vas a relacionar fotografía de embarazo con una fotógrafa, no con un fotógrafo. efectivamente. Inconscientemente lo relacionas con una fotógrafa. Cuando. Y a lo mejor quieres fotografiar una casa, un Airbnb o un hotel o una casa rural y inconscientemente pensamos en un fotógrafo masculino. Cuando a lo mejor pues hay una mujer fotógrafa que las hace mejor que cualquiera. Claro, por eso, porque culturalmente hemos ido como que empezó así mundo de hombres, mundo de mujeres y ahora ya hemos evolucionado a más igualitario. Entonces, por eso, por ejemplo, yo he visto fotógrafos de recién nacidos, ¿vale? Yo lo digo en castellano, que los ves tratar con los bebés y a mí se me cae la baba. O sea, es brutal. ¿Y por qué tiene que ser una mujer la que haga fotografía de bebés? Pues no, también hay hombres que lo hacen muy bien, con una empatía y delicadeza acojonante. A mí me encanta verlo. O sea, yo he visto Y ahí es vídeos donde te hago yo la pregunta, Lauri. ¿Qué pasa cuando un hombre fotografía como una mujer o viceversa? pues, ¿qué pasa? Yo creo que es que al final todos La tenemos una respuesta es muy personalidad. simple. Todos tenemos No una pasa personalidad nada. y miramos Porque hoy en día la foto no tiene género. Ahí está. Pienso yo. Es lo que trataba de explicar, que va en la personalidad. Somos personas, ya no es mirada de hombre y mirada de mujer, es mirada de persona que tiene una forma distinta de mirar o de pensar que la otra persona. Y yo a lo mejor hay momentos en los que tengo la mirada más enfocada y quiero hacer un tipo de foto y momentos en los que quiero hacer otro tipo de foto. Y no por eso, por ser mujer, la voy a hacer distinta o mejor o peor que un hombre o al revés. No por ser hombre se hace mejor o peor. Entonces va en la persona, en cómo mira la persona. Entonces, no hay que idealizar todo desde la perspectiva de género. No. Hay que idealizarlo de persona. Pues como se ya he hecho un ejemplo antes muy bueno de cuando un niño coge la cámara. Mi sobrino coge la cámara y tiene una manera muy distinta de mirar a la mía. ¿Por qué? Pues porque es un niño, porque tiene 12 años y porque mira distinto a mí, porque es otra persona distinta. Ya está. Y su cabecita piensa de forma distinta a como piensa la mía. Entonces, mirada de persona. ¿Es posible una mirada neutral? Sí, yo creo que sí. Hoy en día todo fotógrafo arrastra una carga, ya sea género, época o valores que te hayan inculcado. Y a fecha de hoy pues manejamos la fotografía de una manera que a lo mejor de aquí a 100 años pues es totalmente distinta, como lo fue hace 100 años atrás, cuando se inventó la fotografía, que tenían otros conceptos, otros valores, otra mirada, otro tipo de lenguaje fotográfico. Efectivamente, es que al final... Y pues cada uno fotografía, que lo hemos hablado muchas veces, según el estado de ánimo en el que estemos, según la época que estamos viviendo, pues vamos a fotografiar de una forma u otra, independientemente del género, del sexo que seas.
Y además también influye el tipo de formación que hayamos recibido, el tipo de educación que hayamos recibido, todo. Es que Luego, influye claro, todo, más que el género, influye a todo mí me lo lo demás. dicen, es que tus fotos no son igual que hace 10 años, claro, ni serán igual dentro de 10 años, porque iré evolucionando a mejor o a peor, pero vas cambiando, independientemente, lo vuelvo a repetir, del género, del sexo que seas. Y luego también lo que hayas vivido, porque a lo mejor una persona que ha sido una mujer, por poner un ejemplo, pongo el ejemplo de una mujer que de un hombre, me da igual, una persona maltratada a lo mejor tiene una visión totalmente distinta a cómo hacer un proyecto personal, por ejemplo, enfocado al retrato, a una persona que ha vivido toda una vida feliz que no haya sido maltratada. La forma de mirar los colores, los tonos, la edición, la composición, la forma de hacer fotos, el ángulo, todo cambia totalmente. Entonces, es que no, yo, por ejemplo, si he sido una persona que he sufrido acoso escolar, lo tengo mucho más fácil, entre comillas. O miro de otra manera en hacer un proyecto personal basado en eso a una persona que no lo haya sufrido. Una mujer que haya sufrido maltrato por parte de su pareja, le resultará mucho más sencillo o mucho más, entre comillas, mira diferente, hacer una serie de fotos acerca del maltrato de género a yo que no soy maltratada. A lo mejor a mí me cuesta más encontrar la forma de mirar y la forma de plasmar. Entonces, también influye mucho en nuestra vida, lo que hayamos vivido, ¿vale? Vamos, Más que el que género. más que neutralidad, lo que se busca es consistencia en una fotografía, independientemente. Sí, exactamente, es concienciación. Y Consciencia. hablando de encuadres, porque también podemos derivar esto de la mirada de una fotografía, cómo aprender a leer una fotografía, cómo mirarla, cómo apreciarla. Y por mucho que veas una foto, sí puede tener sesgos masculinos o sesgos femeninos una fotografía, pero hoy en día, con toda la cultura fotográfica que hay, pues tú ves una foto y no sabes si está hecha por un hombre o una mujer. Para nada. Pero en absoluto. O sea, cuando quiera hacemos la prueba. Podemos sugerir una foto y que nos respondan en el Telegram. O sea, es imposible. Luego, también otra cosa que creo que influye es si tiene alguna discapacidad o no. Y quiero decir, un sordo que no escucha absolutamente nada, a lo mejor tiene una forma de mirar distinta en la naturaleza como la puedo tener yo que escucho mucho, ¿no? Y estoy escuchando el canto de los pajaritos, el viento, la sensibilidad y la perfección cambia. En la discapacidad visual igual, Percepción, ha dicho percepción. Lo que pasa que como es andaluza, es verdad. O sea, ha sonado como perfección. No, no, perfección no. Percepción. perfección es distinta. De percibir. Exacto, es muy distinta. Entonces no es lo mismo un ciego o un ciego que ve algo, no va a retratar lo mismo o va a plasmar lo mismo, va a mirar igual que una persona que ve un su 100%. Todo eso nos cambia. Entonces, a mí lo de la ideología y neutralidad, nada, va en la persona. Totalmente. No hay diferencia. Y Por bueno, lo lo menos importante fecha no de hoy. es, Lo que no pasa es es que encajar de si eres un hombre tienes que fotografiar como el 100% de los hombres, no, cada uno tiene su sensibilidad y tiene que fotografiar como le salga de la pera. es más, yo le he hecho a Sergi una pregunta fuera de cámara. Bueno, más que una pregunta, no, hemos estado hablando del tema y él decía, pero es que yo soy muy sensible. Sí. Entonces, ¿por qué no puedes ser sensible por ser un hombre? Claro que lo puedes ser. Yo he visto a Sergi trabajar con modelo en persona, acordaos que hicimos el vídeo, y tiene muchísima sensibilidad a la hora de Empatizo mucho más que a lo mejor dirigir, cualquier otra a persona. la hora de dirigir, claro. Y yo a lo mejor soy mujer y tengo menos sensibilidad, o menos porque no, por lo que sea, porque estoy menos acostumbrada, o porque no sé hacerlo, o por lo que sea. No quiere decir que sea por ser mujer soy más sensible o menos. Puede ser una mujer muy fría y calculadora, que también que la hay, y mucho. Entonces todo eso influye más que... yo creo que esto es muy neutral ya hoy en día. Yo no tengo nada más que aportar en el episodio de hoy, Yo lo salvo único decir que que no hay género ni distinción de sexos en la fotografía hoy en día, que me parece absurdo. Y bueno, habrá quien piense que no, es que se nota mucho si un hombre o una mujer ha hecho la fotografía. Lo mismo coges una fotografía, piensas que está hecha por una mujer y todo lo contrario, está hecha por un hombre bastante sensible, o viceversa. Y de hecho, esto ya metería, cuando estábamos haciendo la escaleta, buscando ideas y cómo enfocar esto, siempre nos documentamos, ¿vale? Nos gusta hablar desde el conocimiento. Ya nos sacaba hasta la diferencia entre el mundo queer, el mundo gay, el mundo... ¡Qué locura, qué locura! O sea,
que esto ya no es, que da igual, que es pues volvemos a la misma, la persona. No se trata de ideologías, no se trata de sexo, no se trata de culturas, se trata de la fotografía y se trata de cada persona independiente como la pueda ver. Y yo quiero formularos la pregunta, quiero que, por favor, nos respondéis en los comentarios grupo Telegram, comunidad Telegram. ¿Vosotros pensáis que en la fotografía hay alguna diferencia en la fotografía entre hombre y mujer? No sé, ¿qué pensáis de todo esto? Nos gustaría que nos lo contarais vuestro punto de vista, ¿vale? Desde la forma más educada y empática. No queremos peleas, ni queremos malos rollos, ni debates ideológicos ni políticos, por favor. Y dicho esto, creo que no tengo más que aportar. Simplemente que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.